Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, autor de cientos de trabajos sobre la interpretación de la Constitución, la jurisdicción constitucional, las autonomías, la corona, el abuso del decreto ley y un larguísimo etcétera. Manuel Aragón es también magistrado emérito del Tribunal Constitucional. Fue magistrado a propuesta del gobierno entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2013 y participó en sentencias muy importantes, como la de el Estatut de Cataluña. Con todos ustedes, Manuel Aragón. Manuel Aragón, bienvenido. Pues bien hallado, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Me encantaría que empezáramos hablando de tu infancia y de tu juventud y esos años de formación. Cuéntanos, ¿dónde naciste? Yo nací en un pueblo del sur de Córdoba que se llama Benamejí, que entonces tenía unos 7.000 habitantes. Después se fue despoblando con la inmigración a Cataluña, tremenda. Unas 2.000 personas de mi pueblo se fueron sucesivamente a Cataluña. Y bueno, pues es un pueblo que era lo suficientemente grande como para que pudiera ser un muestrario de los diversos tipos sociales, pero al mismo tiempo lo suficientemente pequeño para que uno los pudiera apreciar de inmediato. Y fue, la verdad es que una infancia, aunque siempre rememorar el pasado lo hace más feliz de lo que a lo mejor fue, pero creo que fue una infancia feliz, muy volcado también en el campo. Y allí nací. Allí estudié la enseñanza primaria en la Escuela Nacional, en la que el maestro era mi tío. Por tanto, bueno. Y después comencé el bachiller primero en el Instituto de Cabra como alumno libre. Pero después, muy poco después, me fui a Málaga a estudiar el resto del bachiller en el Instituto de Málaga, el Gaona, ¿no? Y además, eso era porque un tío mío también era profesor de ese instituto y además era mi padrino y no tenía hijos. Yo vivía entonces con mis padrinos allí en Málaga, un comienzo de la juventud. Allí hice el bachiller, pues con una Málaga que se me ha quedado siempre ya en el recuerdo, pequeña, una Málaga donde el melillero, que iba todos los días y volvía de Melilla, con la sirena casi marcaba las horas, la llegada por la mañana y la ida al atardecer a Melilla. Muy en contacto con el mar, claro, Málaga. Claro. Y bueno, pues hice allí el bachiller. Yo hice, a partir de cuarto, ya quinto y sexto, había que optar entre ciencias o letras. Y yo opté por ciencias, porque me gustaba mucho la física y las matemáticas, pero sobre todo la física. Y después, una vez que acabé, hice la revalida entonces de sexto, pues determinados acontecimientos familiares, pues falleció mi padre repentinamente, pues trastocaron un poco mi situación. Y estuve un año o dos sin poder seguir estudiando, pero al final me vine a Madrid el año 63. Aquí hice el preuniversitario en el Ramiro de Maeztu, una experiencia para mí inolvidable, con unos profesores excelentes, de los que descollaba don Antonio Magariño, catedrático de latín y jefe de estudios del instituto. Hicimos un viaje de Preu, entonces se llamaba el Preu, a Jaliscia, León, Galicia, Asturias, Cantabria, Cantabria entonces era Santander, extraordinario. Y llegó la hora de elegir la carrera. Yo, por motivos, como les dije, personales, familiares, etcétera, yo ya no podía hacer física, que es lo que me gustaba. Yo hice el Preu también de ciencias, claro. Entonces elegí Derecho. Perdón, ¿por qué las circunstancias familiares impedían hacer física? En mi casa hubo un descalabro económico de todo tipo. Entonces, claro, pues de física se requería dedicarse todo el día a ello. En cambio, el Derecho yo podía trabajar un poco, pues no necesitaba, y al mismo tiempo hacer Derecho, era más. Y además no me disgustaba en principio,
Porque a mí lo que me atraía del derecho era, podemos llamar, la historia del derecho, la filosofía del derecho y el derecho político, pero no dedicado. Entonces en la universidad no se estudiaban las leyes fundamentales del régimen de Franco, no. En primero se estudiaba, según el catedrático, yo tuve a don Carlos Ruiz del Castillo, estudiábamos sobre todo historia de las ideas políticas, historia de las formas políticas. Él me recomendó un libro maravilloso, el Sabin, de la historia de las ideas políticas de Sabin. Y en segundo, derecho constitucional comparado, cosa muy atractiva, sobre todo para lamentarnos de que nosotros no tuviéramos ese tipo de sistema, ¿verdad? La historia del constitucionalismo español. Y una carrera que cogí, no siendo mi primera opción, sino la segunda, habiendo pasado entonces de ciencias a letras, acabó gustándome mucho. Entiendo que serías muy buen estudiante de derecho. Yo fui premio nacional de fin de carrera y cosas de esas, lleno de matrícula. Y entonces, bueno, pues le cogí gusto al derecho. Incluso a los derechos más, digamos, positivos. El derecho mercantil me gustó muchísimo. Total, y hice la carrera. Terminé la carrera y yo ya tenía decidido dedicarme a ser profesor de universidad. O sea, de todas las salidas profesionales que ofrecía la carrera de Derecho, que eran múltiples, algunas seguramente mucho más lucrativas, la vocación estaba en la academia. Y en mi caso, mucho más lucrativas, porque como entonces, ahora diré, en la carrera universitaria entonces era larga y difícil. ¿Por qué? Porque entonces uno podía llegar a vivir de la universidad realmente cuando era catedrático. Y hasta ser catedrático se pasaban muchos años. Entonces yo compaginé mi puesto de profesor, primero profesor ayudante, ¿y sabe cuánto fue mi primer sueldo de profesor ayudante? Año 1970, 1.000 pesetas al año. Comprenderá que yo no podía vivir con 1.000 pesetas al año. Que son 6 euros para que nos estéis escuchando. Eso es. 6 euros al año. Entonces, claro, compaginé con el ejercicio de la profesión de abogado, que también me atrajo mucho y que me sirvió mucho y que la estuve compaginando hasta que ya adquirí un estatus estable, digamos ya, un sueldo mínimamente digno de la universidad. Perdón, ¿en qué rama fue este ejercicio profesional? Yo ejercía, bueno, yo sobre todo derecho público, derecho administrativo, derecho financiero y tributario, o derecho tributario, pero también todos los derechos, porque entonces el turno de oficio no era como ahora. El turno de oficio era gratuito y obligatorio, de tal manera que todos los abogados colegiados en Madrid, a todos nos tocaba por turno defender a una persona sin medios, llamado turno de oficio, desde don Joaquín Garrigues Díaz Cañamate o don Eduardo García Enteré hasta un servidor joven abogado. Y yo llevé casos de derecho penal, casos de derecho civil, casos, sobre todo de derecho penal, que es donde más se practicaba el turno de oficio. Fue una experiencia que duró, pues fíjese, 7 años. Para mí, muy fructífera. Porque mientras tanto yo iba haciendo la tesis doctoral. La tesis doctoral que decidí hacerla sobre la idea del Estado en Manuel Azaña. Dirá, ¿y por qué? Pues por algo que le he dicho antes. A mí lo que me atraía del derecho entonces llamado político mucho era la historia de las ideas y las formas políticas, a la que dediqué desde el principio de la carrera muchas lecturas. Y entonces la figura de Manuel Azaña pues tenía mucho atractivo para un joven profesor, mucho atractivo, digamos, político, intelectual e histórico. En él convergían, pues, el político y el intelectual, el escritor y el orador, la persona
dedicada a la cultura, al ensayismo. Escribió mucho sobre Ganivet, sobre la historia de España. Y al mismo tiempo, la persona ensayista ateneísta. Fue presidente del Ateneo, antes había sido secretario general del Ateneo. Y después la tragedia del destino de la República, la guerra civil, y el final también trágico de su vida, ¿no? Y entonces me atraía muchísimo. Y como Azaña sí tenía un pensamiento político elaborado, pues fíjese que decidí hacer eso. Mi director de tesis fue Francisco Rubio Llorente. Y esto sí puede tener interés que le cuente por qué. Que mucha gente reconocerá por haber sido presidente del Consejo de Estado, sobre todo en los estados última etapa. Mi maestro fue mi maestro en todo. Cuando yo terminé la carrera, en quinto curso, don Joaquín Ruiz Jiménez, que me tenía mucho afecto, yo era buen estudiante, me gustaba la filosofía del derecho, y entonces me animó a que entrara de profesor ayudante, después, una vez que terminara 6 años de la carrera, con él, para hacer filosofía del derecho. Allí entraron compañeros míos de carrera y de doctorado, como Virgilio Zapatero, Paco Laporta, Emilio Lamo, ¿sí? Liborio Hierro. Pero a mí me gustaba la filosofía del derecho, pero no acababa de interesarme como para hacerla mi profesión. Quizás porque yo pensaba entonces, por la equivocación de un joven temerario como era yo, que no era ni derecho ni filosofía. Bueno, cosa que no es cierto, pero lo pensaba así entonces. Entonces me apetecía más el derecho político tal como yo lo entendía y entonces se practicaba. Entonces se lo dije así a don Joaquín, que tuvo un gesto de amabilidad y de paciencia infinita, porque después de haberle dicho que la filosofía del derecho me parecía que no era ni filosofía ni derecho, claro, por lo mismo que podía haber hecho a un joven petulante como entonces era yo, me dicho, Dios, muy buena. Pero como era un santo, varón, con mucha paciencia me dijo, no se preocupe, Aragón, no se preocupe. Yo le voy a presentar a un catedrático que acaba de reincorporarse, que es Javier Conde. Javier Conde, claro, estaba en las antípodas mías desde el punto de vista político, pero le tengo un gran respeto intelectual y somos amigos. Y yo creo que, porque me dijo don Joaquín, bueno, pues yo se lo digo al profesor Sánchez Agesta, y yo también le dije, pues no, porque no me gustan sus libros, horrible. Y además hay mucha gente ahí, y voy a tener que hacer una cola tremenda para situarme en la universidad. Ahí estaban ya Óscar Alzaga, llegó Cabero, en fin. Digo, yo... pues entonces le voy a presentar, ya me dijo Javier Conde. Me citó a pocos días, él con Javier Conde en la sala de profesores de la Complutense, de la Facultad de Derecho. Entonces me dijo, hizo elogios míos, yo era un alumno brillante. Bueno, y Conde, pues, que era persona realmente singular. No voy a decir que fuera soberbio, pero sí que impactaba por un carácter fuerte. Y dijo, pues hecho. ¿Usted quiere? Sí, quiero. Véngase conmigo. Y me lleva al secretario de la facultad, entonces Juan Vivancos, que era el alma de la facultad, y le dice, señor Vivancos, nombre, yo estaba en quinto curso, al señor Aragón, ayudante mío. Y Vivancos se puso muy nervioso, como le voy a nombrar, pues me conocía mucho. Dice, si no ha terminado la carrera. Bueno, pues cuando la termine. Total. Estuve ya el siguiente año con Conde, asistiendo a sus clases, y allí me encontré con Rubio Llorente, que estaba de profesora junto con Conde. Porque cuando volvió Conde, rescató a los antiguos alumnos que había tenido en el instituto. Uno que había estado muy allegado a él, Pedro Bravo Gala, que falleció, una persona admirable, y que era profesor
también de ideas, de historia de las ideas políticas con Díez del Corral. Y a Rubio también, que entonces era también profesor de historia de las ideas políticas con Díez del Corral. Es que la vida es... Díez del Corral y Conde tenían una gran relación, al final fueron consuegros. Total, y entonces me encontré allí con Rubio. Desde el primer momento me pareció estupendo. Fue con él que decidí el tema de la tesis, etc. Y así. Para que nuestros oyentes se ubiquen, en el fondo Rubio era 8 años mayor, ¿no? 14. 14. Ah, vale, sí, pero no había una diferencia de edad pero no sustancial, tan grande. pero no tan grande. Fue una relación hasta que falleció paterno-fraternal. Posiblemente la persona a la que después de mi mujer, mis hijos, yo más he querido. Teníamos una amistad muy profunda. Y en esta etapa, ¿cómo se estaban configurando las ideas políticas? Es decir, la idea de trabajar en derecho constitucional en un régimen que no era un régimen constitucional, de trabajar sobre Manuel Azaña, una persona que entiendo que a finales del franquismo ya se podía leer, pero... Claro, le contaré, porque eso tiene mucho que ver con mi tesis. No se podía leer oficialmente. No estaban autorizadas sus obras en España entonces. Tenga en cuenta que yo comencé la tesis en el año 70. Yo tuve que hacerme con las obras completas de Azaña que había sacado Juan Marichal en la editorial Oasis. Y me las tuve que hacer de contrabando, porque entonces sí ya era posible, en la librería de León Cuesta, donde hemos adquirido tantas cosas, digamos, semiclandestinas. Entré en contacto con Marichal y entonces, bueno, pues le pedí consejo, total. Y así fui haciendo la tesis, con un material, aparte del material parlamentario, que sí, que eso sí había... Todo el archivo parlamentario, claro, sí. La prensa de la época, todo eso sí. Pero directamente de las obras, de los discursos de las obras completas de Azaña, pues yo las trabajé sobre esa edición que en España era clandestina en ese sentido. Vamos, ¿no? Estaba editado en el Oasis, pero... Y entonces hice la tesis. Vino Juan Marichal, cuando la defendí, el año 72, tardé 2 años en hacerla, o 73, quizás 73. Vino Juan Marichal, que estaba en Yale, para formar parte del tribunal. Mi tribunal de tesis fueron don Joaquín Ruiz Jiménez, Eduardo García Enterría, Juan Marichal, Francisco Rubio, que entonces no era incompatible ser el director con estar en el tribunal, ¿verdad? Qué cosa. Y Mariano Aguilar Navarro, un tribunal de lujo. Y bueno, me dieron todos los sobresalientes, cum laude y todas las cosas. En tiempos de Franco. Es cierto que yo ya había tomado postura, vamos a llamarle así, no solamente intelectual, sino ideológica. Estuve metido en todas las cosas posibles de clandestinas, de militancia de izquierda, etcétera. Eso es obvio. Y públicamente también, es decir, en términos de manifestaciones o de movilizaciones en la facultad. Bueno, la Facultad de Derecho es una facultad muy agitada y donde había además distintos contrapoderes, ¿no? También de los sindicatos más vinculados a la derecha tradicionalista y demás, ¿no? O era simplemente un muy buen estudiante con una vida clandestina en la militante, o también en lo público se militaba. No. Yo en la universidad no me integré en los movimientos antifranquistas universitarios. Yo estaba ya integrado desde antes en los movimientos sindicalistas antifranquista. Estuve cerca de la constitución de comisiones obreras y entonces porque me parecía, yo entonces era un poco petulante, era un joven petulante, que eso era mucho más serio claro, que estas algaradas estudiantiles y muy comprometido. Yo formaba parte del grupo que nos reuníamos todos los domingos con el padre Llanos en el pozo del tío Raimundo. Ahí conocí a Julián Arisa, a Leopoldo Torres, una serie de personas. Y allí conocí a una persona para mí fundamental en mi vida, que fue Pepe Jiménez de Parga. Abogado, laboralista y del PS profundo.
Y, por tanto, sí, eso. Pero no, en la universidad, poco. ¿Y cómo se dirige ese interés por Manuel Azaña, el Estado, las ideas políticas, hacia el derecho constitucional? Es decir, a entroncar en Claro, entonces, ya les dije, lo que a mí me atraía del que no se llamaba derecho constitucional, sino derecho político, era eso, la historia política, la historia de las ideas políticas. Hombre, en el horizonte aparecía que algún día se moriría Franco y habiendo ya establecido como sucesión la monarquía, pues también aparecía como probable, aunque difícil, que la monarquía tuviera que ser parlamentaria. Estábamos en un, en un entorno, como se dice, europeo, y por tanto que hubiera una democracia. Pero eso no era ni seguro, era probable, pero no era seguro. Y yo sí tenía la esperanza de que si eso se producía algún día, yo ya me dedicaría, sin abandonar esta vertiente mía, soy muy devoto de la historia de las ideas, entre otras cosas porque creo que un constitucionalista debe ser también eso. Pues yo pensaba que llegaría un día en que yo ya pudiera ser de verdad, públicamente, universitariamente, y escribir derecho constitucional. Entonces las cosas que yo escribí fueron sobre Azaña. Mi tesis, la publicación de La Verada en Benicarló, el año 73, con el estudio introductorio mío, y cosas de esas. Ya en la transición política sí comencé a escribir cosas, podríamos llamarle de derecho constitucional, cuando aún no había constitución. Así la crítica que hice sobre el examen que hice sobre la legalización del Partido Comunista, el 77, sobre el referéndum de la ley orgánica del 76, fueron ya publicaciones jurídico-públicas porque ya había elementos. Ya había materia de estudio. Para la reforma política y, digamos, después toda la recuperación de la democracia a través de decretos, leyes y eso. ¿Y tienes alguna participación en la Constitución del 78? Hombre, vamos a ver. Alguna. Por ejemplo, hice un dictamen que se me pidió criticando duramente la reserva material reglamentaria que en el anteproyecto de Constitución iba elaborado por la ponencia, que publicó Cuadernos para el Diálogo, aquella primicia, y me parecía eso, que es la importación de la Constitución francesa, pues que no procedía. Y bueno, se me hizo algo de caso. Yo siempre he estado muy próximo a Francisco Rubio. Él era secretario general del Congreso, el Estado Mayor de las Cortes Generales, asesor de la ponencia constitucional. Bueno, indirectamente algo sí, pero indirectamente. No puedo decir, yo he colaborado directamente con la elaboración de la Constitución. No es cierto. En cambio, sí, con la elaboración de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que cuando quiera le cuento. Eso fue una aventura estupenda. Ahora entramos en eso. De la Constitución del 78, ¿ha cambiado tu opinión? ¿La opinión que tenías entonces cuando se aprobó y la opinión que tienes ahora es la misma? No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Después hablaremos de esto. Yo creo que los problemas constitucionales que ahora tenemos no se deben tanto a carencias de la Constitución como a su inaplicación o su falseamiento. La Constitución creo que se hizo lo mejor que se pudo en aquellos momentos. Además, nunca hay que buscar una Constitución perfecta, no existe. Dejó algunos huecos, pero en términos generales me pareció entonces una buena Constitución y me lo sigue pareciendo hoy, sin perjuicio de que alguna vez habrá que reformarla para arreglar determinadas cosas. Pero, de modo, digamos, global, yo creo que es una buena Constitución. Ahora que hemos sacado el tema de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y que todo el mundo le conoce, voy a volver al usteo porque usted no lo ha perdido. Entonces perdón, yo es que tengo una costumbre, yo nunca, por ejemplo, le he hablado de tú a los alumnos. No puedo, no es que sea
problema de jerarquía. No, es que no me sale. Lo Y entiendo, ellos lo también entiendo. me hablan de usted, claro. No me sale. Yo me estoy esforzando Pero por el yo tuteo, porque creo siempre que intento aquí, tener el tuteo. aquí, como me dijo mi buen amigo Pablo de Lora, David Mejía es un tipo estupendo y buen amigo mío. Pues ya lo es mío también, David, podemos tutearnos. Venga, pues todo el mundo, la mayor parte del público general, te conoce por tu etapa de magistrado en el Tribunal Constitucional, además de por tus colaboraciones en la prensa generalista, ¿no? Y entonces me interesa hablar justamente de la Ley Orgánica del Poder, perdón, del Tribunal Constitucional, pero quizá por no entrar demasiado en tecnicismos, empezar por una visión un poco general. ¿Qué es una jurisdicción constitucional y qué la diferencia de las otras jurisdicciones? Porque parece que hay mucha confusión a este respecto. Sí. A mí, desde el primer momento en que ya, una vez que ya era doctor y que llegó la transición política, y pues entonces ya parece que se vislumbraba con mayor probabilidad pues, que vamos a transformarnos en un Estado constitucional democrático. Desde el primer momento, a lo que yo más me dediqué en mis publicaciones fueron dos cosas: la justicia constitucional y la monarquía parlamentaria. Me parecían las claves de nuestro futuro. Y yo creo que no me equivoqué. Por eso yo ya comencé muy pronto a publicar sobre justicia constitucional. Yo he dedicado a la justicia constitucional posiblemente más de un tercio de mis publicaciones, tanto en sentido general, en derecho comparado, como al Tribunal Constitucional. Pero eso desde el 77, 78. ¿Qué es una jurisdicción constitucional? En aquellos países que tenemos un sistema de justicia constitucional concentrado y no difuso, como en los Estados Unidos, donde todos los jueces son jueces también constitucionales. En cambio, en este sistema llamado europeo, que el seniano, aunque se ha transformado con el tiempo, consiste que junto con la jurisdicción ordinaria, que aplica las leyes y resuelve los conflictos normales entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y el poder público, etc., se creó una jurisdicción especializada, un tribunal, un solo tribunal para todo el país especializado llamado Tribunal Constitucional, que ejerce el monopolio del control constitucional de la ley. Mientras la jurisdicción ordinaria, que también tiene que aplicar la Constitución, obliga a todos los poderes públicos, pero puede anular un reglamento o actos por contrarios a la Constitución, pero no puede anular una ley por contraria a la Constitución. Entonces tiene que plantear la consulta al tribunal, como en Italia, ¿verdad? La cuestión de inconstitucionalidad. Porque es el tribunal el único que puede anular una ley por inconstitucional. Tiene lo que se llama el monopolio de rechazo. Y en un país que tenga una organización territorial políticamente descentralizada, como España, Italia, pues también tiene una competencia muy especial, que es la resolución de conflictos entre el Estado y los entes territoriales políticos, las comunidades autónomas en España. Y además se le atribuyó a nuestro Tribunal Constitucional por la ley, bueno, por la propia Constitución, otra competencia muy importante, el recurso de amparo, que no existe en Alemania. Mejor dicho, que existe en Alemania, pero no en Italia. Los derechos fundamentales ahí los garantiza la jurisdicción ordinaria y frente a la ley, la Corte Constitucional. Pero aquí se abrió el recurso de amparo también, como existió en nuestra Segunda República, además, que fue la patria del recurso de amparo, de ahí lo cogieron los alemanes, la ley fundamental de Bonn. Y por último, es el supremo intérprete de la Constitución. Cosa muy importante, porque cuando se trata de un Estado constitucional, democrático y de derecho, la Constitución obliga a todos los poderes públicos. En consecuencia, los jueces la aplican, interpretan las leyes de conformidad con la Constitución. Lo único que no pueden anular las leyes, pero los demás aplican la Constitución. El riesgo de que haya interpretaciones diversas en el mundo judicial de un mismo precepto de la Constitución crea inseguridad jurídica. De ahí que sea, como dice la ley orgánica del tribunal, el Tribunal Constitucional aquí, en Italia, en Alemania, en cualquier país,
en Portugal con jurisdicción concentrada. El supremo intérprete de la Constitución y su interpretación constitucional de las leyes obliga a seguirla a todos los jueces y tribunales ordinarios. Es una pieza fundamental, por eso a mí me atraía tantísimo, porque, dijo García Pelayo, la coronación del Estado de Derecho desde el punto de vista del Estado constitucional, efectivamente, porque es el que puede controlar al máximo poder normador de ese Estado, el Parlamento, las leyes. Porque la democracia constitucional no es una democracia de mayoría solo, no. No bastan elecciones, no bastan mayorías parlamentarias para poder hacerse lo que se quiera. No, el Parlamento no es soberano. El Parlamento solo puede aprobar leyes si son conformes con la Constitución. Está atenido a los límites materiales, derechos fundamentales, estructurales que la Constitución impone. Por tanto, es la pieza nuclear del sistema. Pero para que funcione bien, requiere de unos requisitos. Primero, que esté bien compuesto, que sus componentes sean juristas, como dice la Constitución, de probada solvencia, de probada experiencia, de reconocida competencia. Segundo, que sean independientes, no que sean neutros, no que no tengan ideas propias, claro que sí, todo el mundo las tiene, pero a que a la hora de ejercer su función se atengan solo a la argumentación jurídica que hay que darle a los preceptos constitucionales, no a la política o a la moral o a la religión o a otras consideraciones. Por tanto, el sistema de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional es fundamental. ¿Para qué? Para que pueda ejercer de manera fiel, objetiva, independiente, sus funciones, que son las más fuertes, las más altas del Estado. Puede anular leyes, es decir, puede anular aquello que la mayoría parlamentaria ha decidido. En ese sentido es un poder contramayoritario en ese sentido, y tiene que serlo así. Pero eso no quiere decir que no sea un poder democrático. Primero porque deriva su legitimidad de la propia Constitución y de la propia necesidad que la Constitución sí tiene de que haya un órgano de control para vigilar que se cumple. Y también de que él está sometido a la democracia. ¿A qué democracia? A la democracia de consenso, a la democracia que ha hecho la Constitución y que puede hacer la reforma, no a la democracia de la mayoría, no a la democracia donde el pluralismo político sí es capaz, válidamente, de dictar leyes de contenido y objetivos distintos según la mayoría política que en cada gobierno, en cada momento gobierne y tenga la mayoría parlamentaria para ello. Por tanto, el tribunal es el que limita la democracia de la mayoría para que se sobreponga a ello la democracia de consenso. Es una... Se ha dicho que no era bueno que fueran magistrados del Tribunal Constitucional magistrados de carrera, es decir, jueces. Precisamente supongo que basándose en el argumento de que el Tribunal Constitucional no es poder judicial, ¿no? ¿Compartes esta tesis? Creo que, bueno, el actual presidente del Tribunal Constitucional es magistrado y ha habido otro presidente del Tribunal Constitucional. Sí. Pero el resto han sido académicos, ¿no? Bueno, yo comparto una tesis un poco más moderada que esa. Yo creo que está bien que haya magistrados del tribunal que proceden del mundo judicial. Eso sí, siempre que procedan, a mi juicio, del máximo órgano del Poder Judicial Ordinario, el Tribunal Supremo. Si se exige ser jurista de reconocida competencia, por lo menos objetivamente, se debería de cumplir una regla no escrita que es al Tribunal Constitucional si van, no va cualquier magistrado, sino solo quien es o ha sido magistrado del Tribunal Supremo. Porque eso es, digamos, una condición objetiva
Bueno, yo creo que sí que es bueno que haya. Ya no me parece acertado, vamos a llamarle así, que sea el componente mayoritario del tribunal. Porque la mezcla de profesores y de jueces es muy buena para el tribunal. Yo he tenido la fortuna de estar en el tribunal con magistrados, que antes eran magistrados del Tribunal Supremo excepcionales. Javier Delgado Barrio, Vicente Conde, Ramón Rodríguez Arriba. Estupendos, con una formación jurídica muy sólida, pero que es muy bueno que haya el complemento teórico de aquellos que han dedicado su vida a estudiar, y además algunos de ellos, yo un tiempo, a practicar, prefiero estudiar el derecho. Que haya al menos varios constitucionalistas también, cosa que no siempre ha sucedido. Y esa mezcla es muy buena, pero con dos condiciones. Primero, que los que no son magistrados del Tribunal Supremo, que deben ser a mi juicio mayoría, sean de toda solvencia. Segundo, que los que vienen del mundo judicial sean magistrados del Tribunal Supremo también de reconocida competencia. Yo no tengo criterio para juzgar la competencia técnica de los actuales magistrados, pero sí, como cualquier ciudadano, tengo el criterio para poner en duda ciertas independencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona que es magistrado que ha sido ministro de Justicia o una magistrada que ha trabajado como alto cargo en Moncloa, por lo menos en apariencia, desde un punto de vista, no sé si técnico, como digo, porque no tengo criterio, pero sí estético, no es lo mejor para el tribunal. Este tipo de nombramientos son perjudiciales para la propia reputación del tribunal y la aceptación por parte del público. Yo creo que, por principio, no necesariamente si se llega al tribunal después de haber tenido un cargo político, no se va a actuar con independencia. Pero sí que la apariencia de imparcialidad, la apariencia puede sufrir. Puede sufrir. La imagen del tribunal puede sufrir. Yo no puedo imputar, no lo haría nunca, ¿no?, directamente a cualquier magistrado de antes o de ahora, porque hubiera tenido antes un cargo político de imparcial. No, nada más yo he tenido pruebas de que en algún caso de eso se ha actuado con suma independencia. Pero sí es cierto, y lo he dicho muchas veces y lo he puesto por escrito, que convendría regular mejor el sistema de inelegibilidades para llegar al Tribunal Constitucional, como para ser fiscal general del Estado. Sí, sí. ¿Sí? Impidiendo una incompatibilidad, más que incompatibilidad es inelegibilidad, ¿verdad? Impidiendo que se pueda nombrar magistrado del Tribunal, una persona que haya sido muy inmediatamente antes, un año antes, 2 años antes, 3 años antes, pues ministro o fiscal general del Estado. Sí, eso soy muy partidario, eso debería hacerse. Pero no porque piense que inevitablemente van a ser correas de transmisión de lo que les manden sus antiguos jefes, sino porque sufre la imagen social. Claro, y la propia legitimidad de las instituciones también depende mucho de la percepción pública. Claro que sí, por supuesto. No, la independencia no es solamente la realidad, sino también la apariencia. Lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo más de una vez. Y justo hablando de independencia, muchas veces se habla de tu caso, como el de un magistrado nombrado por un gobierno y que dictamina contra el interés supuesto político de ese gobierno, ¿no? Te eligen, no te nombra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de los 2 magistrados, ¿no?, que eligen el gobierno en el año 2004 y en la famosa sentencia del Estatut de 2010. Todo es contrario. Bueno, esta historia se conoce. Hay una crítica que a mí me llama mucho la atención, que es culpar a la sentencia de lo que vino después. Que más allá de que la historia, y cualquiera que bucee en ella puede ver que eso es falso, es decir, que no hay una relación causal entre las dos cosas, mi crítica es, bueno, y aunque la hubiera, ¿qué? ¿No? Es decir, si se justificara que es la causa,
Perdón, que la causa es la sentencia. ¿Qué es? ¿Una llamada a la prevaricación? Es que no entiendo si uno no puede... Es que las dos cosas están muy unidas, las dos cosas que me has planteado. Primera, la extrañeza de que un magistrado pueda actuar no siguiendo los intereses políticos de aquellos que los designaron. Realmente es terrible. Eso es admitir que lo propio es la prevaricación. ¿Cómo puede decirse eso de un magistrado constitucional? Lo primero, a mí que fui tachado de magistrado díscolo, que no siguiera. ¿Cómo podía seguir? Que se estaba insultando a la figura, no solamente a mí, de los magistrados. Pero ¿cómo puede decirse eso? La imagen, lo que decíamos antes, la apariencia que se fue creando. Claro que yo nunca podría haber seguido instrucciones. Eso, por supuesto, yo llegué al tribunal por empeño personal del presidente Rodríguez Zapatero. Y él sabía, claro que lo dejé claro, que vamos, yo iba a ser absolutamente independiente, como es obvio. Pensar lo contrario hubiera sido incluso imputarle a él mismo casi algo deshonroso. Eso es obvio. Yo allí iba, sí, además, llevamos muchos años estudiando, publicando sobre la Constitución, la interpretación constitucional, la justicia constitucional. Eso es una cosa, yo siempre he sido, como debe ser, independiente, como intelectual, como juez, hasta va más. Enlazamos con la segunda cosa, la imputación a la sentencia de que ella fue la que fue la que... Lo primero que hay que decir, a mí sí que me causó, no extrañeza, escándalo, que el presidente de una comunidad autónoma encabezara una manifestación contra una sentencia del Tribunal Constitucional, como así sucedió en Cataluña. Me produjo escándalo también aquella editorial conjunta de todos los periódicos catalanes. Fueron cosas realmente muy tristes. Me produjeron mucho escándalo las filtraciones, cosas tremendas. Bueno, pero aquella sentencia, y yo no soy más indicado para hablar de ella, porque mi voto fue decisivo, ¿no? Bueno, pero, y mi intervención, pero aquella sentencia, si se mira bien, si se lee bien la sentencia y se leen bien los votos particulares disidentes contra ella, se puede perfectamente, esto es objetivo, no más que leerlo, llegar a la siguiente conclusión. Fue una sentencia unánime en la fundamentación jurídica y solo mayoritaria en el fallo. Todos, incluidos los magistrados que después serían disidentes, pensábamos que había una gran cantidad de preceptos que en su letra podían ser inconstitucionales. Y eso es unánime. Y explicábamos por qué. Solo nos separamos al final en que para la mayoría, la que yo estaba, habría que anular solo 14 o 15 y las demás inconstitucionalidades podrían salvarse mediante una interpretación conforme, una sentencia interpretativa. Mientras que la minoría de los 5 pensaba que también debían de haber sido declarados en el fallo inconstitucionales. Esa es la sentencia. Y esa sentencia, y también creo que eso es objetivo, y puedo decirlo aunque yo haya sido partícipe en ella, esa sentencia resumió, armonizó toda la jurisprudencia anterior, que estaba dispersa en muchas sentencias sobre asuntos muy distintos, acerca de las bases constitucionales del Estado autonómico, lo que son los estatutos de autonomía, lo que es el sistema de distribución de competencias, sentencias en eso, esa y la que le antecedió todavía mucho más, sobre el Estatuto de Valencia, la 207-2008, 7 u 8, se me va a la cabeza, que decidimos hacer toda esa construcción, digamos, teórica, pero no innovando, clarificando
armonizando y resumiendo toda la jurisprudencia anterior. Fue una tarea ardua hacerla en la sentencia de Valencia, que era un caso muy sencillo, era el derecho al agua. Para tener ya el armazón y trasladarlo después, ese armazón, ya explicado al Estatuto de Autonomía de Cataluña. Cualquiera que lea esas dos sentencias puede darse cuenta perfectamente de ello. Yo creo que el tiempo será benévolo con esa sentencia, desde el punto de vista jurídico. Yo creo que se hizo la sentencia menos mala posible que en aquella situación podía dictarse. Que además el Estatuto no fue solamente impugnado por el Partido Popular, por el Grupo Parlamentario Popular, fue impugnado por el Defensor del Pueblo, por Enrique Múgica, con un recurso de tanta amplitud casi como el del PP. Lo que pasa es que primero resolvimos el PP, que fue primero, y después ya dictamos una sentencia de aplicación de doctrina para el recurso del Defensor del Pueblo. Fueron momentos difíciles, sometidos a muchas recusaciones. El tribunal quizá tardó mucho en decidir, aunque parte del tiempo tuvo que llevárselo en problemas procesales. Pero, bueno, yo creo que no estuvo mal. Y como tú decías, históricamente no fue la causa del proceso de secesión. Pero aunque lo hubiera sido, pues el tribunal no podía hacer otra cosa en derecho más que cumplir con su obligación. El problema, como dijo muy bien Alfonso Guerra en una entrevista que le hizo a ABC hace poco, el problema no era la sentencia del tribunal, el problema era el estatuto, que aunque se intentó, decía Alfonso, pues era aliviar de inconstitucionalidad, en el Congreso, ¿sabes? Pero no se logró del todo y que quedaban, dice Alfonso, 14 o 15 asuntos que no iban a pasar por el Tribunal Constitucional. O sea, que no es que fuera claro y evidente, es que el problema fue hacer ese estatuto. Y otro ángulo de la pregunta sería, bien, dicen, no, es que esto ha provocado el proceso. Aparcada esa idea, ¿cómo hubiera sido el proceso si se hubiera declarado plenamente constitucional el estatuto? Es decir, ¿hubiera tenido el Estado menos herramientas para defenderse? Yo creo que si se hubiera declarado constitucional todo el estatuto, el proceso de erosión del Estado autonómico hubiera comenzado ya desde ese momento. No sé por qué derrotero hubiera ido, pero ya por derroteros de control menos posible que lo que dejó dispuesto el tribunal en esa sentencia. Yo creo que, por fin. Sí, es ficción, simplemente sí. Entre tus intereses como jurista, hemos aludido ya muchísimos de ellos, está el control judicial de los órganos legislativos y de la política y del Ejecutivo. Y tu discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia fue sobre el uso y el abuso sobre todo del decreto ley. Sí. ¿En qué momento estamos? ¿Estamos peor hoy que hace, digamos, 30 años en términos de control del Poder Judicial sobre los otros poderes del Estado y sobre el uso y el abuso del decreto ley? Bueno, esto es más fácil contestarlo porque los números hablan, ¿no? Pero, sí. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, el control judicial, de la jurisdicción ordinaria, no es directo, es decir, sobre las leyes, sobre los decretos leyes, no. Hombre, puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad y suspender, para el caso que esté debatiendo, la aplicación de la ley o del decreto ley. En ese sentido, colabora con el Tribunal Constitucional. Al final es el Tribunal Constitucional que ejerce el control jurisdiccional sobre las normas con fuerza de ley, entre ellos los decretos leyes. El tribunal fue demasiado flexible en el control de los decretos leyes. Fue demasiado flexible. Y eso dio lugar a que se expandieran los decretos leyes. Pero la expansión ya es tremenda en la actualidad. Ya el decreto ley se ha convertido en el modo ordinario de legislar, cuando es una norma de tipo excepcional, solo para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Lo dice el artículo 86 de la Constitución. Y es cierto que en los últimos años
no voy a decir que sea como consecuencia de mi libro, pero a lo mejor también sí. El tribunal comenzó un poquito a intensificar el control del presupuesto de hecho habilitante en la extraordinaria y urgente necesidad. Pero en las últimas veces que ya ha controlado decretos leyes, ha vuelto otra vez el sistema tan flexible como el antiguo o más aún. Y eso me preocupa muchísimo, porque además el Tribunal Constitucional, en su momento, cuando yo estaba, desaprovechó una ocasión, por lo menos, para erradicar un tipo de decreto ley que hoy ya es aberrante, llamados decretos leyes ómnibus. 500 Tenemos páginas, uno en el horno, 400 justamente, páginas, ¿no? Ahora sí. donde se modifican leyes, se trasladan directivas comunitarias, se tratan asuntos de muy diferentes materias. Eso es una aberración jurídica, no se puede tener un único voto de ratificación o de rechazo, que es lo único que no puede haber enmiendas sobre un objeto tan heterogéneo. El tribunal no lo entendió así. Perdón, yo ya no estaba en el tribunal, fue después de que yo me fuera. Pero antes el tribunal sí no puso coto a las leyes ómnibus. Y ahí sí yo me mostré en contra y hice un voto particular muy duro. Pero bueno, el decreto de ley hoy ya es una herramienta habitual. Es vergonzoso. El Parlamento ha decaído completamente en su función legislativa y cuando lo utiliza está haciendo malas leyes, está utilizando fraudulentamente, y lo digo, el procedimiento legislativo, y hay poca ejemplaridad, por tanto, en el uso de la potestad legislativa de las Cortes Generales. Poca ejemplaridad. Pero esto de la poca ejemplaridad es muy preocupante porque a lo que alude es a que hay una falta de cultura política, que hay una serie de normas no escritas, hablábamos antes de los nombramientos de apariencia dudosa, pero esto depende de la voluntad de las personas, es decir, depende de la fibra democrática de cada uno, ¿no? Salvo que queramos normativizarlo todo. Entonces, o tenemos un problema de selección de élites o tenemos unos vacíos legales, Hay ¿no? dos cosas ahí. Por un lado, creo que, hablando de decretos, leyes y de leyes, el Tribunal Constitucional debe ser mucho más estricto de lo que lo está haciendo en el control de la ley. Más estricto, es decir, menos laxo, menos flexible. Segundo lugar, es que el derecho no lo puede todo. Un sistema democrático necesita la Constitución, obviamente, porque es un Estado de derecho. Pero no basta con los controles jurisdiccionales. No basta con que la Constitución imponga su obligatorio cumplimiento. Se necesita una práctica política concorde con esos principios. Es decir, esos son los controles políticos, que son dos, el electoral y el parlamentario. Sin una ciudadanía mayoritariamente vigilante de su propia libertad, mayoritariamente, como decía, virtuosa en los términos de Montesquieu. La democracia requiere de ciudadanos virtuosos. En ese sentido, pues la democracia, por muy estructurada jurídicamente que esté, puede ir perdiéndose. Sin una institución y, por tanto, unos partidos políticos, al menos la mayoría de ellos, los más importantes, que actúen con lealtad constitucional, que piensen que además de las reglas jurídicas hay unas reglas políticas, que son las reglas del régimen parlamentario, que no se deben quebrantar, que obligan a dimitir cuando se ha metido la pata, etcétera, 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 que obligan a pactos transversales para resolver cuestiones fundamentales del Estado, que no pueden estar solamente en la política de las mayorías. Sin eso, la democracia constitucional no se sostiene. Hemos Ese es el visto, problema. hemos visto en estos últimos años algunas actuaciones en esta línea que también, para los que tenemos un poco también de esa sensibilidad montesquiana, pues nos ha afectado, ¿no? Por ejemplo, hemos visto pues un indulto a ciertos condenados, que yo no tengo a priori nada en contra de que se indulte a ciertas personas, pero
que es un indulto que se ha hecho como contraprestación a un apoyo parlamentario y además con el informe en contra, en contra del Tribunal Supremo y sin un atisbo de arrepentimiento por parte de los condenados. Hemos visto que como el indulto no solucionaba la cuestión de la inhabilitación, que se ha abierto el Código Penal en canal y se ha sacado el delito de sedición. Para que desapareciera también esa inhabilitación. Se ha rebajado el de malversación. Se ha rebajado el de malversación. Hemos visto ahora que se había prometido que no se iba a amnistiar al resto que estaban pendientes de juicio. Y de nuevo, como contraprestación al apoyo parlamentario, se hace, ¿no? Es decir, se pacta con un prófugo de la justicia a cambio de exonerarle de sus delitos, ¿no? De librarle de responsabilidad penal. Se compran los votos. Vamos. Se compran los votos, efectivamente. Con dinero no. Se compran los dineros bueno, con la Constitución y con la dignidad, libertad e igualdad de todos los españoles. Esto, además, se hace en nombre del progresismo. Eso es. A mí, yo he escrito una columna sobre la cuestión, es decir, bueno, pero ¿por qué nos hacen elegir entre Estado social y Estado de Derecho? Parece que si uno está a favor de la subida del salario mínimo, tiene que estar a favor de eso también y no pueden ser las dos cosas. Sí, sí. Pero esto no tiene ninguna lectura ideológica, esto es una cuestión de Estado de Derecho. Pero claro, se está consiguiendo explicar esto. Pero claro, si es que la verdad es que se está poniendo el mundo al revés, incluso jurídicamente. Uh-huh. El Estado social no puede realizarse más que a través del Estado de Derecho. La democracia hoy ha de ser también democracia de Estado social, porque ha de procurar la integración de los ciudadanos, la desaparición de las desigualdades más sangrantes. Hoy es muy difícil que pueda llamarse Estado social a lo que hace la izquierda solo. Es decir, hoy el Estado social es un elemento común de cualquier desarrollo constitucional correcto. Cuando se piensa, cuando se divide el panorama político entre la polarización, se hace una política de trinchera y se dice: yo soy progresista porque voy a mejorar el sistema de las pensiones, pongamos. Aunque para eso pacte y haga socios a aquellos que quieren destruir la Constitución y la unidad de la nación. No se puede concebir ese sintagma, es imposible. Sí, es imposible. Porque la destrucción de la nación no es una quinta esencia, sino es la unidad de justicia. Claro, porque, sí. Es decir, los otros, cuando critican el pacto que he hecho con los independentistas, lo que están criticando es una política progresista. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede hablar de progreso desde posiciones que son la búsqueda de privilegios? El no aportar para nada a lo común, sino romper lo que puede haber de común. El no aceptar la igualdad de todos, sino la desigualdad de unos frente a otros. ¿Cómo se le puede llamar a eso progresivo? Bueno, y además la desigualdad manifiesta ante la ley. Sí, hombre, manifiesta ante la ley. Pero en fin, eso es una cosa tremenda, ¿no? Es llamado hoy un relato, mensaje, todo esto. Que a mí lo que me preocupa es que eso pueda calar en la sociedad o en un sector amplio de la sociedad que por sectarismo o por tibieza pues esté dispuesto a admitir ese cúmulo de mentiras intelectuales, porque no todo es defendible. Bueno, no quiero decir que no piense como yo tenga que estar en la cárcel, no. Pero intelectualmente no todo es defendible de modo razonable. Sí, que se puede discrepar, pero no atentar contra la lógica. Hombre, hay ideas con las que hay que discrepar necesariamente. Por supuesto. Entonces,
es una situación en la que ahora estamos, y no solos, porque el mundo occidental está pasando por una situación parecida. Como está ahora la sociedad norteamericana, absolutamente polarizada, la política norteamericana absolutamente polarizada. Aquí ya no hay adversarios, sino amigos y enemigos. Bueno, esto ahora mismo está en la clase política española y espero que no acabe llegando a la sociedad, porque si acaba llevando a la sociedad, la democracia se destruye. La democracia no puede basarse en eso. El rey lo dijo el otro día admirablemente en el discurso navideño. Fuera del respeto a la Constitución no hay libertad. No, fuera del respeto a la Constitución no hay libertad sino imposición. No hay paz sin seguridad. Fuera del respeto a la Constitución, en España no hay paz ni libertad. O sea, realmente eso es. Parece mentira que haya tenido que decirlo al rey, a los políticos, que parece que se han olvidado de eso. Esa es la situación, a mí, que me parece muy, muy, muy grave que hoy estamos atravesando. Lo de la ley de amnistía es que es una cosa realmente... ¿Ves posibilidades de que en Europa se eche para atrás? No lo sé. Hombre, posibilidad de que se plantee una cuestión prejudicial, desde luego. Y probablemente eso se hará. Y además, como de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, cuando el Tribunal tenga dudas acerca de la contradicción con el derecho de la Unión Europea y la contradicción con la Constitución de una ley, primero ha de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La cuestión prejudicial es preferente. Así que me imagino que habrá planteamiento de cuestión prejudicial. Pues mire, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a partir del año 2018, que fue una sentencia sobre los médicos portugueses, pues no, sobre los jueces, sobre el sindicato profesional de los jueces portugueses, y después sobre todo la sentencia sobre Polonia y Hungría, ha dejado muy claro lo que es la identidad constitucional europea, prevista en el artículo 2 del tratado. La protección del Estado de Derecho, de los derechos fundamentales, entre ellos el de igualdad, y de las estructuras básicas de la democracia. Y tiene párrafos muy contundentes, porque de acuerdo con el artículo 2, y así el tribunal lo dice, eso no solamente obliga a que el derecho europeo sea reflejo de esa identidad, sino que obliga a que las constituciones de los Estados, a que los Estados miembros tengan que ser fieles cumplidores de esa identidad constitucional común. Y en términos de retroactividad, ¿cómo funcionaría? En el caso de que el Tribunal de Justicia Europeo declarara inaplicable la ley de amnistía, en términos de la retroactividad, ¿cuál es el contrapeso sobre el indubio pro reo, este tipo de dudas? Yo creo que sí. Vamos a ver. A diferencia de cuando se declara la nulidad, porque el Tribunal Europeo de Justicia lo que hace es declarar la contradicción, y entonces el tribunal acude, que plantea la cuestión, declara la inaplicación de esa ley a ese caso. Por tanto, todo lo que esté sometido, esté pendiente en esa jurisdicción, es como si no se aplica la ley. Se aplica el derecho anterior. O sea, esa ley no se aplica. Esa ley, aunque no sea anulado el sistema, digamos, de jurisdicción concentrada, pero ya no se aplica. Y lo que se aplica es esa ley como si no existiera. Es decir, que si, digamos, vamos a hablar, Puigdemont vuelve a España amparado por la ley de amnistía, no se le puede detener. En el momento que se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la declara inaplicable, se le puede detener. A mi juicio, evidentemente. Ningún género de duda. Tenemos 5 minutos más. Quería preguntarte por otra parte fundamental de tu vida y de tu carrera profesional, de la que no hemos hablado mucho, que es la de profesor. Sí. Has sido profesor, sobre todo en la Universidad Autónoma de Madrid. Sí. Allí has dado clases, sin ir más lejos, al actual rey Felipe.
sobre este alumno Sí. en particular bueno, veo que le has elogiado, Sí, claro, le calaron bien tus enseñanzas sobre la Constitución, por lo es que... estupendo, estupendo. Y quería preguntarte también por un episodio muy triste que ocurrió cuando eras decano de la Facultad de Derecho de la Autónoma, que fue el asesinato de Paco Tomás y Valiente, también ex magistrado y expresidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué recuerdos tienes Sí, de aquella jornada sí, bueno, y primero, de él en concreto? primero la actividad de profesor es mi vocación. Mi vocación es una vocación universitaria. Si lo fue desde el principio, a eso dedico mi vida. Pruebas de ello es que después de haberme jubilado, me jubilé en el 14, pues casi 10 años sigo dando clases, gratis, sigo dando clases. Tengo un nombramiento de profesor emérito vitalicio. Y entiendo que una unión lo exigena. Es decir, despachar con un ministro o con el presidente del gobierno y de repente y luego tener otra vez a tus alumnos y cosas así sería maravilloso, ¿no? Yo la verdad es que no podría vivir si no estoy en la universidad, no podría vivir, digo, no sé, viviría muy mal. Yo abandonaría la universidad cuando la muerte o la incapacidad física o mental me lo impida. Bueno, por tanto, esa es mi vocación. Estoy muy a gusto enseñando, me gusta enseñar y me gusta escribir y no paro. Bueno, los momentos aquellos de Paco Tomás y Valiente. El profesor Tomás y Valiente era un gran amigo mío, no solamente que fuéramos colegas, el catedrático de Historia del Derecho, yo catedrático de Derecho Constitucional, que era desde los tiempos de la transición, un gran amigo mío. Entonces, aquello fue para mí tremendo, tremendo. ¿Estabas en la facultad cuando ocurrió? Sí, bueno, estaba yo ahí, como si fuera un petardo, porque el despacho de Paco, él entonces era consejero permanente de Estado. Y un día me dijo, hombre, estoy preocupado porque seguí dando clases. Digo, hombre, pero si a ti te gusta algo que me gusta, digo, te lo permite, no hay ningún problema, tú puedes seguir viniendo, tienes tu despacho, aquí estás tranquilo. Y tomábamos café muy constantemente en mis despachos de decano, él y yo. El día anterior a su fallecimiento habíamos tomado café. Éramos muy amigos. Y yo estaba en mi despacho de decano cuando oí como unos petardos. Salí y le dije a la secretaria, Lina, ¿qué ha pasado? ¿Se ha oído algo? Dice, sí, además hay carrera. Yo salí y me voy a donde iba la gente, delante de la puerta del despacho de Paco. Y me dice uno de los jóvenes, que va uno de sus ayudantes, ay, señor decano, que le han pegado un tiro, que le han pegado un tiro. Entonces, en ese momento estaban sus más inmediatos sacándolo del despacho para bajarlo al sótano, al aparcamiento y coger un coche y llevarlo a un hospital rápidamente, porque está el bar de latas al lado. Entonces, yo les acompañé y me di cuenta que estaba muerto. Muerto. Entonces les dije, quietos aquí. Voy a dar orden de que se cierre no haya acceso al aparcamiento, fuera y por dentro, y le dije a 2 o 3 de ellos, os quedéis aquí, delante del cadáver, que nadie se aproxime, que yo voy a empezar a hacer las diligencias correspondientes. Pues evidentemente llamé al SAMU, que vino y certificó, vino de inmediato, certificó nada. Y dije que no, cualquier periodista que venga, o cualquier persona ajena a la facultad que quiera verme a mí, ustedes lo suben a mi despacho, pero no dejen de ambular por la facultad. Entonces, yo, mientras tanto, hice la primera llamada a Carmen, su mujer. Un trago muy duro. La segunda, al príncipe. La tercera, Álvaro Rodríguez Vera, hijo, compañero de facultad y entonces presidente del Tribunal Constitucional. Y la cuarta, al rector. Me dijo, ¿me dejaste ser el último? Digo, bueno, como estaba yo, ya estaba en la universidad presente. Bueno, para que me tenía afecto y me perdonaba cosas. Y aquello fue tremendo. La sensación de tristeza, de que en la facultad se hubiera cometido un atentado de esa clase. Fue terrible. Y no le cuento una aventura que me parece que es mejor que no la cuente.
cuando se presentó el juez Garzón para intentar levantar el cadáver con fotógrafo. Pero en fin, vamos a dejarlo, eso vamos a dejarlo. Bueno, está más o menos insinuada, ¿no? Vamos a dejarlo ahora. Bueno. Simplemente me negué. Me había llevado al juez de guardia oportuno. Normal. Bueno, Manuel Aragón, ha sido un placer esta conversación y me gustaría terminar pidiéndote que nos recomiendes a alguien para invitar. Siempre yo creo que hay muchas personas que se pueden invitar. Amigos míos, amigos de otras personas que escriben en The Objective y Roberto Blanco y tal. Pero hay uno especialmente que es gran amigo, también discípulo del profesor Rubio, persona a la que yo estimo mucho y que es muy mensurado, muy equilibrado, quizá menos batallador que yo, pero que es el profesor Solozábal, Juan José Solozábal. Yo creo que, además, es una persona con, no sé, una cultura amplia y tipo estupendo y que yo creo que podría ser una buena entrevista. Fenomenal, pues tomamos nota. Bueno, David, oye, pues ha sido un placer. Ha sido un placer. Ha transcurrido el tiempo volando. Volando, sí. Por lo menos para nosotros. Sí. Muchísimas gracias. De nada, por Dios.